Hola amigos, en el día de hoy vamos a aprender a hacer estos aretes tejidos en piedras. Quédate hasta el final, suscríbete, no olvides activar las notificaciones. Hola amigos, bienvenidos a Macramé Paso a Paso. En el día de hoy vamos a trabajar unos aretes o pendientes tejidos en piedras. Vamos a utilizar este hilo que viene en un tono degradado completamente. Vamos a utilizar una cuerda que va a medir 1 metro, 5 cuerdas que van a medir 60 centímetros y 8 cuerdas que van a medir 45 centímetros cada una. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este tutorial de macramé paso a paso es colocar la tira que mide 1 metro. La vamos a sujetar a nuestra tablita de lado y lado, como ustedes pueden apreciar. Luego vienen las 5 tiras que miden 60 centímetros cada una. Se colocan en forma de nudo alondra de la siguiente manera. Miren cómo se hace. Abro por aquí. De esta forma yo coloqué mis 5 tiras. Bueno, y el siguiente paso que vamos a hacer es sacar la tira de donde la tenemos sujetada. Vamos a tomar las cuerditas y las vamos a unir y las vamos a llevar hacia la puntica. Cuando ya se nos va acercando este ojalcito que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es abrirlo y introducir la cuerda larguita que teníamos del otro lado. Vamos a estirar, vamos a hacer esto. Miren. Aquí ya nos quedan unidas. Aquí nosotros vamos acomodando. Listo. Estamos trabajando unos aretes o pendientes tejidos en macramé paso a paso. Ahora lo que yo voy a hacer es comenzar a tejer, pero voy a tomar la tira más larga, la que me medía 1 metro. Esa tira yo la voy a comenzar a pasar por todo el círculo, haciendo eso que ustedes ven aquí. Vamos a hacer un circulito. Yo la voy a pasar por cada una de esas tiras y cada una me la va a tejer. Ya lo vamos a hacer. Continuamos con nuestros pendientes tejidos en macramé. Entonces yo les había dicho, vamos a tomar la cuerda más larguita y la vamos a ir pasando de esta manera por todas las cuerditas. Yo les recomiendo que vean mi video anterior donde hicimos la mariposa, porque este nudo es el mismo que estábamos trabajando para las alas. Entonces por aquí les voy a dejar el enlace para que ustedes vean el video y recuerden bien este nudo que estamos haciendo, porque este es el de la mariposa. Y bueno, así se lo vamos a pasar por todas las cuerditas. Bueno amigos, y en este punto ya hicimos nuestra primera vueltica. Comenzamos, dimos la vueltica y este hilo que es el que lo están tejiendo todos, aquí en este hilo vamos a comenzar a introducir las cuerdas que miden 45 centímetros. Recuerden que eran 8. ¿Cómo las vamos a introducir? En forma de nudo alondra. Recuerden que las vamos a introducir es en esta que está dando la vueltica, que es la más larguita. Entonces miren cómo es, ya ustedes saben cómo es la forma de nudo alondra. Doy la vueltica y vean cómo me queda. Coloco una tira y hago 2 nudos en 2 tiras, 1 y 2. Cuando vaya por la segunda, vuelvo, introduzco mi otra tira y tejo estas 2 siguientes. Luego introduzco la otra tira y
tejo estas dos siguientes y así hasta que introduzca las 8 tiras. Bueno amigos, y en este momento ya terminamos nuestra segunda vueltica, nuestro segundo giro, y ya introducimos todas las piezas que nos hacían falta, que eran las 8 tiras que medían 45 centímetros cada una. De aquí en adelante vamos a seguir tejiendo sin introducir más tiras, vamos a seguir dando la vuelta y vamos a hacer 5 vueltas. Hasta el momento llevamos 2 vueltas, vamos para la tercera, para la cuarta y para la quinta y ya no vamos a introducir más tiras. Bueno amigos, miren cómo van nuestros aretes. Este es el cuerpo que estamos tejiendo macramé paso a paso. Entonces aquí ya hicimos las 5 vuelticas. Listo, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar con la tijerita los flequillos. Vamos a cortar, vamos a dejar así más o menos y vamos a cortar con la tijera. Y aquí donde me quedó el centrico, en estos 2 hilitos que están aquí, voy a introducir mi piedra de cristal de Murano y luego voy a colocar el ganchito del arete. Ya lo van a ver. Bueno amigos, entonces presten atención, aquí he introducido una piedrita de cristal de Murano. Entonces básicamente lo que yo voy a hacer es este nudito, el mismo nudito con el que estábamos tejiendo. 1, 2 y en la tercera yo le voy a apretar un poquito más y le voy a dar la vueltica. Y miren cómo me va a quedar esta formita aquí como atornillada. ¿Listo? Bueno, como pueden ver aquí introduzco otra piedra y vuelvo a hacer prácticamente lo mismo. 1, 2 y 3. Listo. Ahora voy a proceder a colocar el ganchito del arete. Listo amigos, y ya en este punto de nuestro tutorial de macramé paso a paso, cómo hacer unos aretes en macramé, ya lo único que nos falta es colocar el ganchito. Entonces yo tengo aquí un ganchito muy bonito que yo los he comprado, los he conseguido precisamente para hacer ese tipo de trabajos. Bueno, simplemente es colocar por aquí, pasamos el cordoncito y sencillamente lo que vamos a hacer es un nudo plano, o si lo queremos redondito. ¿Cómo lo vamos a hacer con una sola cuerdita? Pues fácil, simplemente miren cómo hacemos aquí el 4 al revés, pasamos el cordoncito. Esto que acabamos de hacer aquí lo hacemos 2 veces, cortamos y quemamos. Bueno amigos, y aquí tenemos nuestro arete. Ya hemos hecho el primero aquí en este tutorial de macramé, cómo hacer aretes tejidos en piedra. Entonces amigos, si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas estos contenidos. Vamos a hacer nuestro segundo arete para que tengamos el par. Bueno amigos, aquí les tengo el producto final.
Estos son los aretes que hicimos en el día de hoy en nuestro tutorial de macramé, cómo hacer aretes tejidos en macramé paso a paso. Miren amigos, si te gusta este tutorial, dale like, comparte este video, suscríbete, no olvides activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de esos contenidos. Y también lo hicimos así en este tono morado y en este tono rosa. Espero que te guste, que practiques y nos vemos en un próximo tutorial.